Ahora sí, ¿qué estándares tenemos o qué, vamos a llamarles test de control constitucional tenemos en nuestra jurisprudencia? ¿Cómo los empezamos a distinguir para luego hablar ya de casos en los que se pueden aplicar? Sí, claro. Yo creo que los estándares que tenemos en México son variados. Incluso yo diría que no hay un consenso de un catálogo exhaustivo de estos estándares. Creo que al interior de la Suprema Corte existen todavía discusiones importantes de cuáles son los que se aplican, cuáles no. Incluso hay algunas discusiones al interior de la Corte donde podemos ver que algunos integrantes del Pleno utilizan un estándar y otros uno distinto. Entonces, pareciera que esto es todavía una discusión abierta. Lo que yo diría es que el primer estándar que tenemos a nivel constitucional es el estándar de la subsunción, ¿no? Que pareciera una cosa muy evidente, pero no podemos dejar pasar. Cuando la Constitución se formula en la manera de reglas, es decir, un antecedente y un consecuente unido por un operador deóntico, lo que tiene que hacer el juez constitucional o la jueza constitucional es encuadrar los hechos en esa regla, es decir, determinar si se actualiza el antecedente para eventualmente aplicar el consecuente. Y ese encuadre de un hecho a un antecedente, pues es lo que se conoce como subsunción. Yo diría que ese es el estándar más históricamente más utilizado antes de la novena época, y esto se debía porque la Corte interpretaba que la Constitución en aquella parte que sí era justiciable, especialmente las garantías individuales, eran un conjunto de reglas, y en este sentido, por tanto, había una subsunción. Posteriormente, lo que hizo la Corte, e insisto, esto fue, yo creo, a finales de la novena época, pero creo que el mayor esplendor fue en la 10ª época con la aparición de esta reforma en materia de derechos humanos. La Corte primero acepta o reconoce que la Constitución no solo se compone de reglas, sino también de principios. Y los principios tienen una estructura lógica distinta, no tienen un antecedente y un consecuente ligados por un operador deóntico, sino que son mandatos de optimización, nos dicen los teóricos del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que son, que solamente tienen un consecuente con el operador deóntico, pero no un antecedente. Ejemplo, se tiene que maximizar la libertad de expresión, se tiene que maximizar la dignidad de las personas o se tiene que maximizar la igualdad, pero no sabemos las condiciones concretas en las que aplica ese mandato de optimización y de qué manera aplica en desplazamiento de otros principios. Entonces, cuando la Corte empieza a explorar estos principios constitucionales, tiene que reconocer que ya no puede aplicar el estándar de la subsunción. Y entonces lo que empieza a ver es que esos principios requieren su metodología inicial. Yo creo que uno de los primeros casos donde la Corte empezó, o de los primeros casos donde la Corte empezó a explorar los estándares de escrutinio, fue en materia de libertad de expresión. ¿Cómo saber si una ley, por ejemplo, que regula el discurso comercial, qué pueden las empresas publicitar y qué no pueden publicitar? ¿Cómo sabemos si una ley viola ese mandato de optimización de libertad de expresión? Y lo que la Corte ahí discutió, y aquí creo que es importante decirlo, miró a la experiencia de Estados Unidos, que dijo, bueno, en materia de libertad de expresión vamos a tener dos niveles de escrutinio, un estándar de escrutinio estricto y un estándar de escrutinio ordinario. El estándar de escrutinio estricto, pues por supuesto que es una metodología que, como su nombre lo dice, va a detonar una intervención o un escrutinio judicial más severo. Y el escrutinio ordinario, pues por supuesto que va a generar una intervención menos severa. La Corte dijo que en materia de libertad de expresión había un escrutinio estricto en materia de libertad de expresión, para discurso político y un escrutinio ordinario para discurso comercial. Creo que esos fueron los primeros dos estándares que tuvimos en la Corte, sobre todo en materia de libertad de expresión, y entonces así podemos ver casos donde la Corte empezó a analizar si había que confirmar o invalidar una condena por daños y perjuicios decretada en contra de un periodista, por ejemplo, ¿no? Porque el periodista sacó a la luz pública alguna información privada de una figura con proyección pública. Dice la Corte, bueno, ahí la intervención a la libertad de expresión lo voy a hacer con un escrutinio estricto. Y después vinieron los casos donde las empresas venían diciendo, oye, es inconstitucional que la ley me obligue a tener etiquetados o que tenga leyendas de advertencia a los consumidores. ¿Qué dice la Corte? No, ahí te voy a aplicar un escrutinio ordinario, ¿no? Y si quieres, ahorita seguramente me vas a preguntar en qué depende que una se aplique o que otra, pero yo diría que esos son los dos primeros estándares de escrutinio y posteriormente viene el test de proporcionalidad, que es un estándar que yo creo que es todavía de mayor aceptabilidad en el mundo,
por lo menos es un estándar que creo que la mayoría de los tribunales constitucionales empiezan a aceptar más, pero en México tenemos este modelo híbrido donde tenemos los dos niveles de escrutinio americanos y tenemos el estándar de escrutinio de proporcionalidad. Sí, sí. Y también creo, David, a ver qué opinas de esto. Bueno, a reserva también de que nos cuentes un poco más con detalle cómo aplicamos o cuáles son los pasos de un escrutinio estricto y un escrutinio ordinario, más allá de que uno es más exigente y otro es más suave, digamos, por decirlo de algún modo. Yo tengo la percepción de que esta incorporación, esta mixtura en nuestra jurisprudencia entre escrutinios norteamericanos y el test de proporcionalidad europeo atiende mucho a la formación, digamos, de los secretarios y secretarias proyectistas de las sentencias. No tiene, digamos, una mayor explicación más allá, sino es que ciertos secretarios se formaron o secretarias se formaron en Estados Unidos o en el mundo anglosajón y otros se fueron a Europa a estudiar y entonces finalmente cada quien incorpora lo que aprendió, digamos, en el exterior y lo mismo pasa con ministros o ministras que fueron formados en otros países, ¿no? Sí, creo que eso es algo que no podemos negar, de que la construcción de los estándares de escrutinio no es una implicación lógica necesaria de las normas constitucionales, no, sino que es una construcción interpretativa que por supuesto atiende a la visión constitucional que los ministros y las ministras puedan tener de acuerdo a su propia formación y también, decirlo así, pues de el perfil de los equipos que ellos vayan formando. Y en este sentido es muy cierto, los integrantes del Pleno que tengan una formación mucho más europea, vamos a decirlo, europea continental, van a tener, yo creo, una tendencia a aceptar el test de proporcionalidad, porque ese es el test que utilizan los principales tribunales constitucionales de la zona, España, Alemania, Italia. En cambio, aquellos integrantes del Pleno que tengan una formación a lo mejor mucho más cercana al mundo anglosajón van a tener una tendencia a aceptar estos estándares multinivel o de doble nivel como los que tiene Estados Unidos. Por supuesto que tiene que ver. Y creo que esto, lejos de ser una desventaja o una evidencia de una parcialidad constitucional, creo que es al revés. Creo que te demuestra la pluralidad de las visiones en el derecho constitucional y creo que esto es valioso porque no debemos de olvidar que la Corte se integra por 11 integrantes y esos 11 integrantes pues se reúnen a discutir los asuntos para tener pues resolver desacuerdos razonables sobre cómo interpretar la Constitución. Y creo que es valioso que los integrantes del Pleno tengan distintas tradiciones o consuman literatura de una cierta zona y no de otra, y viceversa. Creo que eso enriquece mucho el producto interpretativo. Al final, de lo que se trata con los estándares de escrutinio, pues es de construir metodologías, y esas metodologías toman en consideración razones prácticas, razones también de valores. Un escrutinio estricto, por ejemplo, lo que busca, pues es, y ahorita seguramente lo vamos a discutir, pero es arrojar una sospecha de inconstitucionalidad sobre la norma legislativa que se está analizando. ¿Por qué? Porque está tocando ciertos valores muy valiosos, ¿no? Hablamos de la libertad de expresión. ¿Por qué la Corte dice que algunas restricciones a la libertad de expresión se controlan con escrutinio estricto? Bueno, pues porque para una democracia el discurso político es sumamente valioso. Entonces, vamos a aplicar una metodología, dice la Corte, estricta porque hay una sospecha de inconstitucionalidad. En cambio, un escrutinio ordinario, pues bueno, revierte esa presunción de inconstitucionalidad y al revés le da una gran deferencia al legislador democrático para regular cuestiones que no tienen que ver con el núcleo esencial, por ejemplo, de un derecho humano. Entonces, creo que esta discusión de metodologías, de estándares, es muy valiosa para enriquecer también nuestra cultura constitucional. Ya no es tan monolítica, ya no es tan formalista, creo que ya no es tan aburrida en este sentido. Sí, y creo que lo has descrito muy bien, el paso, digamos, de la subsunción de hace 18, 19 años, tal vez la novena época todavía, y luego ya pasar a los estándares y cómo hemos incorporado tradiciones tanto europea como norteamericana y que creo, mientras no hay una mezcla rara, digamos, si se conservan y se delimitan bien su uso, como creo que se ha hecho, es valiosa, digamos, no necesariamente es algo que está mal, pero además, como decías, pues la Constitución no viene con un anexo de instrucciones, entonces esto es creación jurisprudencial aquí y en otros países, entonces pues no hay como una respuesta correcta sobre este tema, ¿no?